Noticias Sustentables, con Mercedes Otti y Beatriz Jumilla. Ya estamos en comunicación y le damos la bienvenida a Florencia Tuchin. Ella es periodista especializada en sustentabilidad y desarrollo y tenemos el gran gusto de tenerla hoy en nuestro programa Noticias Sustentables por Radio Amadeus. ¿Cómo está, Florencia? Bienvenida. Beatriz Jumilla te saluda. ¿Qué tal? Hola, Beatriz. Gracias por la invitación. Un placer estar esta tarde con vos. Al contrario, los agradecidos somos nosotros y más que nada te llamo, sé que haces muchísimas cosas en sustentabilidad que después nos vas a contar aunque sea un poquito, pero te llamo porque llegó a mí un taller para periodistas para abordar un tema que me interesó muchísimo y que quiero que lo empieces a contar vos, que vos seas la que lo cuente, no yo con mis palabras. ¿De qué se trata? ¿Puede ser? Sí, claro. El título del taller es Cómo contar historias para combatir la injusticia social y la discriminación en el mundo laboral. Surge a partir de, yo en agosto del año pasado, en 2022, participé en un programa de la Embajada de Estados Unidos donde invitaban a unos 20 líderes del mundo para tratar de buscar soluciones contra el racismo y la discriminación social. Mira. Para eso nos fueron llevando por distintos lugares de Estados Unidos, Washington, Alabama, Oklahoma y Chicago, para conocer organizaciones y personas que estaban trabajando para buscar soluciones a esta problemática. Bueno, volví de esa experiencia, que después podemos ampliar un poco si te parece, y me quedé pensando en cómo podía traer esa experiencia y todo lo que había vivido allá a Buenos Aires, a América Latina, cómo se puede implementar el racismo y la discriminación. Y si bien no es extrapolable la realidad de Estados Unidos a América Latina, porque hay un montón de diferencias, sí hay un aprendizaje y un montón de experiencias a replicar y a pensar. Este año hubo la oportunidad de presentar el proyecto, y el proyecto en este caso es reunir a organizaciones expertas en América Latina sobre cómo se trabaja la discriminación y el racismo, y con estas organizaciones pensar cómo capacitar a periodistas en materia de soluciones. Es decir, entendemos que hay muchos problemas, pero cómo trabajamos para resolverlos. Entonces, se van a reunir entre 20 y 25 periodistas, donde se van a abordar distintas comunidades. Primero va a haber una mirada más general con la Fundación Encontrarse en la Diversidad de una manera más transversal, y después vamos a ir a las distintas comunidades, por ejemplo, con Mocha Celis, para pensar en la comunidad LGBT, con el historiador Omer Freixa, se va a trabajar en afrodescendientes. Mira. Con Ayoka se va a trabajar con migrantes, y con Red Creer en personas privadas de la libertad. Con todas estas comunidades, la idea es ir pensando con los periodistas cómo ir abordando y mejorando el enfoque a la hora de tratar las diversas temáticas. Esto que vos nos contás, que van a realizar todo este cronograma, va a ser los miércoles de septiembre y es algo cerrado, es un taller exclusivamente para periodistas que están interesados en sustentabilidad o que quieren entrar al tema de la sustentabilidad, ¿no es cierto? Y que ya han invitado. Exactamente. Se lanzó un formulario donde se pueden inscribir hasta el 21 de agosto y se van a seleccionar periodistas, y el objetivo final de este taller es, por un lado, que los periodistas puedan involucrarse con estas temáticas, iniciar, generar ideas y mejorar a la hora de contar estas historias. Y el proyecto final va a ser que estos periodistas seleccionados puedan elaborar un artículo sobre una comunidad específica, y se generen diversas notas para poder llegar con este aprendizaje a la comunidad general, y la comunidad pueda leer y conocer las historias vinculadas a discriminación y racismo en América Latina. Por eso la convocatoria está abierta a la región. La idea es que sea lo más heterogénea posible en cuanto a comunidades y países. Y ahí vos ponés en esta invitación el objetivo de cómo podemos los periodistas contribuir para crear nuevas economías
más inclusivas. Vos sos fundadora de ese lugar, de Otra Economía. Contanos un poquito sobre eso. Otra Economía es el proyecto que dirijo, nace dentro de un medio periodístico donde trabajaba anteriormente en redacción, nace como una newsletter y en el año pasado me independicé de redacción, independicé el proyecto y la idea era escalarlo, ¿no? Más allá de la newsletter que hago todos los martes, que llega al mediodía, la idea es generar más contenido y un sitio web de noticias donde se pueda pensar y generar conversaciones en torno al triple impacto, la economía circular, el emprendedurismo, la innovación. La intención es informar, sensibilizar, inspirar sobre modelos de impacto social, ambiental y económico. Y entiendo que vivimos en un capitalismo que desde el periodismo es muy difícil de cambiar. No hay una idea de cambiar el modelo, pero sí hay muchas desigualdades. Pero mientras todas estas desigualdades ocurren, hay muchas personas y organizaciones tratando de resolver, de generar impactos positivos y de llevar soluciones. Y la idea es justamente traer a la conversación estas ideas, cómo se pueden escalar, cómo se pueden potenciar, cómo se pueden generar redes. Es justamente traer esta conversación de manera cotidiana, formar esta comunidad en Otra Economía de personas que están pensando cómo mejorar el modelo económico y siempre que se pueda pensar en estos emprendedores, en estas comunidades que hacen, que innovan y que generan impacto positivo. Y es así como se forma una comunidad de lectores que buscan ser agentes de cambio. Y en Otra Economía están trabajando entonces en alianza con la Fundación Encontrarse en la Diversidad. En Otra Economía hoy tenemos como distintos proyectos. ¿Sí? La Fundación Encontrarse en la Diversidad, Red Creer, Ashoka y el historiador Robert Freisa van a participar del proyecto concreto del taller. Después tengo otro grupo de organizaciones, que algunas coinciden, otras no, como Ashoka, GDF, Sumatoria, Fundación Alimentaria, Potenciar y Sistema B, que forman parte del consejo editorial de Otra Economía. Digo, yo no tengo el territorio de todos los días, sí soy periodista y voy a los lugares que me van, que voy a buscando las historias, pero las que tienen la presencialidad en el territorio muchas veces son las organizaciones. Entonces una vez por mes nos reunimos a conversar para que ellos puedan dialogar también conmigo y traerme la realidad del territorio mensualmente, del territorio y de las comunidades de emprendedores, para estar más cerca de la diaria y estar más cerca de los temas que les interesa a esta comunidad. Florencia, y cuando estuviste en Estados Unidos, además de venirte con esta... la verdad que es una idea hermosa que trajiste a la Argentina. ¿Cómo viste allá la situación de discriminación en el mundo laboral o de discriminación racial, todo eso? ¿Cómo lo viviste? Es algo que la verdad yo vi que estaba muy vigente, no es un tema que se está viendo como es algo que sucedió hace varios años, sino que sigue presente en la cotidianidad. Incluso siendo invitados por la embajada, éramos un grupo de 20 personas y todos de distintos países, distintas comunidades y distintos orígenes. Y mismo ahí se podía ver las diferencias y las experiencias de otros participantes que venían de otros países, de cómo se vive de forma diferente el racismo, ¿no? Pensando en afrodescendientes y en pueblos originarios. Eso pensando primero en distintos países que participaron, que había personas que estaban de Europa, de Oceanía, de África, digo, había de todos los continentes personas participando, pero lo que se trataba de mostrar en el programa era, bueno, cómo se estaba avanzando, ¿no? Cómo se buscaba coordinar esfuerzos para mejorar esta situación, que si bien todavía está vigente, hay distintos programas y iniciativas de organizaciones sociales que trabajan hace muchos años para poder trabajar este tema de racismo. Está muy centrado en racismo y Estados Unidos en ese sentido, el programa este en particular. Y desde ese lugar lo que también se mostraba era, se trataba de buscar la interseccionalidad, no solo del racismo de la comunidad negra de Estados Unidos, sino cómo atravesaba eso con las mujeres, cómo se atravesaba desde la comunidad LGBT, cómo se vivía desde las personas migrantes. Entonces se estaba
se va como avanzando en la transversalidad de estos temas y justamente buscando en la equidad y cómo contribuir a eso. ¿Y cómo lo ves cuando entras a Nuestra Patria después de haber vivido eso y armando este taller que se te ocurrió? La verdad que es una idea, bueno, ya te lo dije, creo que ya soy repetitiva en el tema, pero que me encantó. A mí me llamó muchísimo la atención que alguien tomara esta determinación de armar estos talleres, porque los periodistas son escuchados y realmente pueden contribuir para la inclusión. ¿Cómo ves el racismo, la discriminación, todo acá en nuestro país, en nuestra Argentina? En nuestro país en particular veo que es, digamos, que no está tan enfocado a afrodescendientes, que si bien Argentina ha negado en su historia a los afrodescendientes durante tanto tiempo y que son personas tan esenciales en nuestra historia, eso por un lado se ha negado, eso es cierto, pero también tenemos que pensar en los pueblos originarios, tenemos que pensar en personas en comunidades vulnerables, tenemos que pensar en mujeres, tenemos que pensar en comunidad LGBT, y se va como ampliando en materia de cómo venimos trabajando en materia de diversidad. Lo veo como más transversal desde América Latina y no tan enfocado quizás en afrodescendientes, pero sí es cierto que Argentina ha negado su historia vinculada a los afrodescendientes y es algo que hay que reivindicar también. Totalmente, sí, estoy de acuerdo. Y te agradezco muchísimo tus palabras, la invitación al taller, y te felicito por todo lo que haces. ¿Cómo podemos leerte? En Otra Economía y en las redes. Otraeconomia.com.ar es el sitio web. También se pueden suscribir allí mismo a la newsletter. Y las redes es @otraeconomía en Instagram y en LinkedIn. Y allí van a encontrar contenido vinculado a nuevas economías y al triple impacto. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Gracias, Beatriz. Un abrazo. Era Florencia Tuchin, ella es periodista especializada en sustentabilidad y desarrollo y creadora de Otra Economía. La podemos encontrar en otraeconomia.com.ar. Noticias Sustentables. Un espacio para difundir e impulsar el desarrollo sustentable. Con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.